Isaías 7:14, tenemos la profecía del nacimiento virginal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas 5:2 predijo el lugar exacto de su nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Observa que esta profecía no solo indica el lugar del nacimiento, sino que también afirma su existencia eterna. El Salmo 22, escrito cerca de 1000 años antes de Cristo, describe con detalles impresionantes su crucifixión, incluyendo detalles que David, el autor, ni siquiera conocía en su época, como la perforación de sus manos y pies y el reparto de sus vestiduras. Isaías 53 presenta el retrato más completo del Mesías sufriente, describiendo su rechazo, su silencio ante las acusaciones, su muerte sustitutiva por los pecadores e incluso su sepultura con los ricos, todo cumplido literalmente en Jesús. Daniel 9, 24:6 proporciona una cronología precisa de la venida del Mesías, previendo incluso el tiempo en que él sería cortado, una referencia a su muerte. Esta profecía fue tan precisa que muchos rabinos antiguos prohibieron a sus seguidores calcular las 70 semanas de Daniel. Zacarías 9:9 predijo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un pollito. Zacarías 11:12-13 profetizó que él sería traicionado por 30 piezas de plata y que ese dinero sería usado para comprar el campo del alfarero, exactamente como ocurrió con Judas. El Salmo 16:10 profetizó su resurrección, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro citó esta profecía el día de Pentecostés, mostrando cómo se cumplió en Jesús. Estas profecías no son vagas o genéricas, son específicas y detalladas. La probabilidad de que una sola persona cumpla todas ellas por casualidad es matemáticamente imposible. Forman un retrato inconfundible, que solo podría aplicarse a Jesús, la eternidad del Hijo de Dios. El concepto de la eternidad de Jesús es uno de los misterios más profundos revelados en la Biblia. En Apocalipsis 1:8, Jesús declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso». Esta declaración nos muestra que Jesús trasciende el tiempo. Él existe eternamente. En Juan 1:1, somos llevados más allá del inicio de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El uso del verbo era, en imperfecto en griego, indica una existencia continua, sin inicio. Antes de que cualquier cosa existiera, Jesús ya existía en perfecta comunión con el Padre. Miqueas 5:2 nos dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta es una de las declaraciones más claras del Antiguo Testamento sobre la naturaleza eterna del Mesías. Él no tuvo inicio en el nacimiento en Belén. Ese fue solo el momento en que entró en nuestra dimensión temporal. En Colosenses 1:17, Pablo afirma que Él es antes de todas las cosas. La palabra antes aquí no se refiere solo al tiempo, sino también a la preeminencia. Jesús existe antes y por encima de toda la creación. Cuando Jesús dijo: «Antes de que Abraham existiera, yo soy», Juan 8:58, estaba afirmando no solo su preexistencia, sino su existencia eterna. El uso del presente yo soy, en lugar del pasado yo era, es significativo. Indica una existencia continua, sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Su propia experiencia milagrosa de preservación en medio de la tortura proporcionó una base experimental para comprender y transmitir esta visión de la victoria final de los santos. El lenguaje del Apocalipsis emplea con frecuencia imágenes de fuego, hornos ardientes, lagos de fuego y refinamiento por fuego. Para los primeros lectores, familiarizados con la experiencia de Juan en el aceite hirviendo, estas imágenes habrían resonado con un significado adicional, conectando la experiencia personal del apóstol con las realidades cósmicas que describía. En cierto modo, el milagro del aceite hirviendo puede verse como una validación física e histórica del mensaje espiritual y escatológico del Apocalipsis, de que Dios tiene el poder de preservar a sus fieles a través de las peores persecuciones y conducirlos a la victoria final.
A lo largo de la historia del arte cristiano, el milagro de Juan en el aceite hirviendo ha inspirado innumerables representaciones visuales. Estas obras no solo han preservado la memoria del suceso, sino que también reflejan cómo distintas épocas interpretaron su significado. Entre las representaciones más antiguas se encuentran los frescos en las catacumbas romanas, que datan de los siglos III y IV. Estas imágenes sencillas suelen mostrar a Juan en actitud de oración dentro de un recipiente, con figuras romanas alrededor, ilustrando el milagro para cristianos que aún enfrentaban persecución. En la era medieval, el milagro aparece en varias iluminaciones de manuscritos y vitrales de catedrales. En estas obras, Juan suele representarse con un halo dorado que simboliza su santidad, mientras permanece sereno en medio de las llamas. Los verdugos romanos a menudo aparecen con expresiones de asombro o temor. Durante el Renacimiento, artistas como Hans Baldung Grien y Albrecht Dürer crearon grabados detallados del suceso, enfatizando el contraste dramático entre la violencia de la situación y la serenidad sobrenatural del apóstol. Una de las representaciones barrocas más notables es el fresco de Domenichino en la capilla de San Giovanni in Oleo en Roma, cerca del año 1629. En esta obra vibrante se muestra a Juan elevándose del caldero con los brazos levantados en alabanza, mientras los verdugos y los espectadores reaccionan con asombro. La composición dinámica y el uso dramático de la luz y la sombra capturan con intensidad emocional el momento milagroso. Estas representaciones artísticas sirvieron no solo como decoración, sino como herramientas de enseñanza e inspiración para generaciones de cristianos, muchos de los cuales no podían leer los relatos escritos. Antes de que el milagro del aceite hirviendo fuera registrado por escritores como Tertuliano, la historia se preservó a través de la tradición oral en las comunidades cristianas primitivas. Este proceso de transmisión oral era fundamental en la iglesia de los primeros siglos. Policarpo de Esmirna, discípulo directo de Juan, a menudo compartía historias sobre el apóstol con sus propios discípulos, incluido Ireneo de Lión. Ireneo, a su vez, menciona estas tradiciones en sus escritos, formando una cadena confiable de transmisión, de Juan a Policarpo, de Policarpo a Ireneo y de Ireneo a la posteridad. Las comunidades cristianas de Asia Menor, donde Juan sirvió tras su regreso de Patmos, conservaron recuerdos vívidos del apóstol y sus milagros. Estas historias se compartían durante las reuniones de adoración y las comidas comunitarias, reforzando la identidad y la fe de los creyentes. Cuando los peregrinos visitaban Éfeso o Roma, a menudo escuchaban relatos del milagro de testigos oculares para que nunca necesitemos conocer la realidad de la separación eterna de Dios. El momento también revela la profundidad del amor divino. El Padre, que había declarado, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», ahora vuelve su rostro. No por falta de amor, sino precisamente por amor a la humanidad perdida. Es el momento en que la justicia y la misericordia se encuentran en la cruz. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas simboliza la naturaleza cósmica de este momento. No era solo una ejecución humana, era el momento en que las fuerzas espirituales del bien y del mal se enfrentaban en su batalla definitiva. La luz del mundo experimentaba las tinieblas para que nosotros pudiéramos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Para aquellos que luchan con sentimientos de abandono y soledad, esta palabra trae consuelo paradójico. Jesús comprende perfectamente esta experiencia. Él descendió a las profundidades más oscuras del abandono para que nosotros nunca necesitáramos experimentarlo totalmente. El grito de desamparo también valida la expresión honesta de angustia espiritual. No necesitamos enmascarar nuestros momentos de oscuridad con falsa espiritualidad. Jesús nos muestra que podemos ser completamente honestos con Dios sobre nuestras luchas más profundas. Este momento marca el clímax del sufrimiento sustituto de Cristo. El cáliz que Él aceptó en Getsemaní ahora está siendo bebido hasta la última gota. La maldición del pecado, la separación de Dios, está siendo experimentada en su totalidad para que la humanidad pueda ser reconciliada con el Creador. Por último, esta palabra nos recuerda que la salvación tuvo un costo infinito. El abandono que Jesús experimentó es la medida del valor que Dios atribuye a nuestra redención. Nunca podemos tratar a la salvación con ligereza cuando costó tanto al propio Dios. La quinta palabra
tengo sed. Después, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Juan 19:28. Esta breve declaración, aparentemente simple, lleva significados profundos tanto en su dimensión física como espiritual. La sed física de Jesús era una realidad brutal de la crucifixión. Después de horas de tortura, pérdida de sangre y exposición al sol, su cuerpo estaba severamente deshidratado. Esta sed intensa había sido profetizada en el Salmo 22. Mi fuerza se secó como una vasija de barro, y mi lengua se pegó a mi paladar. En respuesta, los soldados le ofrecieron vinagre en una esponja. Esto también cumplía la profecía del Salmo 69. Me dieron hiel por alimento, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El vinagre, una bebida ácida común entre los soldados romanos, era diferente de la mezcla de vino con mirra que Jesús había rechazado anteriormente. Pero además de la sed física, estas palabras expresan una sed más profunda. Jesús, que se presentó como el agua viva e invitó a los sedientos a venir a él, ahora experimenta la más profunda sed espiritual. Es la sed de comunión con el Padre, temporalmente interrumpida por el peso del pecado que llevaba. Esta palabra también revela la plena humanidad de Jesús. Él no solo parecía humano, experimentó todas las limitaciones y necesidades de nuestra condición humana. Como dice Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La sed de Jesús en la cruz resuena con su declaración anterior a las multitudes. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Ahora, Él experimenta la sed suprema para que nosotros podamos tener acceso al agua de la vida eternamente. Su sufrimiento físico hace posible nuestra satisfacción espiritual. Esta expresión de necesidad también demuestra la humildad de Cristo. Aquel que creó los océanos y hace brotar agua de la roca, ahora depende de otros para un trago de líquido.